Hola a todos, muchas gracias por volver a verme y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal Cloud Tips con Leku. Hoy vengo a hablaros de Azure y en concreto de cómo gestionar el control de permisos sobre nuestros entornos. Así que antes de nada conviene recordar que la gestión de accesos de permisos en Azure sigue una estrategia de RBAC, Role Based Access Control, o lo que es lo mismo, cómo asignar roles a los usuarios, grupos o aplicaciones para que obtengan una serie de permisos de operaciones sobre nuestros recursos. O dicho de otra manera, al final vamos a tener que decidir quién hace qué y dónde puede hacerlo. Voy a empezar de abajo hacia arriba, es decir, voy a empezar por el dónde. Y para eso voy a recordaros la estructura básica de nuestros entornos en Azure, cómo están repartidos nuestros recursos. La cumbre de nuestra pirámide sería la suscripción, que está directamente relacionada con nuestro Azure Active Directory, y que podemos llegar a entender, aunque no sea muy canónico esto, como nuestra cuenta de Azure. Realmente os estoy mintiendo porque por encima de la suscripción podríamos tener otros elementos como las Business Units, los Management Groups, pero para lo que viene al caso, para nuestro escenario, vamos a suponer que nosotros directamente gestionamos una única suscripción. Por debajo aparecen los Resource Groups, que no son más que agrupaciones lógicas de nuestros recursos, y son tremendamente importantes porque podemos aplicar políticas de acceso directamente sobre un Resource Group. Por eso es tan importante pensar qué Resource Groups vamos a crear y cómo vamos a repartir nuestros recursos. En algunos proyectos dividen los Resource Groups por entorno, el Resource Group de producción, el de preproducción, el de desarrollo. En otros, sin embargo, agrupan por proyectos, cada proyecto en un Resource Group, o en otros por aplicaciones, cada componente de una aplicación en un Resource Group. Por eso es muy importante pensar cómo vamos a gestionar nuestro entorno a futuro, quién va a tener que acceder, quién va a necesitar permisos y quién va a tener que monitorizar, que operar sobre el entorno para decidir qué Resource Groups creamos. Más vale ordenar bien las cosas antes de que crezca demasiado la bola de nieve. Y ya por debajo de nuestros Resource Groups directamente quedan nuestros recursos, nuestras Virtual Machines, nuestros discos, nuestros clusters de AKS, nuestras Function Apps, nuestros App Services, todos los elementos quedan por debajo ya agrupados en Resource Groups. Pues bien, cada una de estas capas dispone de su propia sección de Control IAM, y ahí es donde podemos asignar los permisos, los roles, así que realmente cada una de estas capas es nuestro dónde de la ecuación. Es donde tenemos que decidir si nuestros usuarios actuarán a nivel de suscripción, actuarán a nivel de Resource Group o actuarán a nivel de cada uno de los recursos. Y no olvidéis que los permisos en Azure se heredan, es decir, que si a alguien le das permisos a nivel de suscripción, heredará esos permisos sobre todos los Resource Groups o todos los recursos que están en esa suscripción. Y si le das permisos a nivel de Resource Group, heredará esos permisos sobre todos los elementos que forman parte de ese Resource Group. Bien, ya hemos entendido el dónde. Ahora vamos a pasar al qué. Al principio hemos empezado diciendo que en un modelo RBAC es el rol asignado a nuestros usuarios, grupos o aplicaciones el que marca qué acciones puede realizar. Esas acciones las marcan las políticas asignadas al rol. Así que es muy importante saber qué políticas podemos dar, cuáles podemos generar o qué acciones asociar a una política. Azure tiene una serie de roles ya predefinidos, tiene un catálogo muy amplio y en la mayoría de los casos podremos utilizar uno de ellos ajustándonos al escenario que queremos. De hecho, el problema principal viene de que casi siempre todo el mundo utiliza dos de esos roles, el Owner y el Contributor. El Owner es un rol que permite hacer cualquier cosa sobre la suscripción, eres un administrador total. Y el Contributor es lo mismo, pero sin permitirte acceder a los permisos, es decir, puedes operar sobre los recursos de cualquier manera, pero no puedes conceder ni quitar permisos. Y el problema no es que se generalice el uso de estos dos roles, el Owner o el Contributor, sino que encima se generaliza el asignarlos a nivel de suscripción, en la cumbre de nuestra pirámide, con lo cual esas personas que tienen asignado el rol de Owner o de Contributor pueden hacer lo que quieran sobre cualquier recurso de nuestra suscripción. Es como dar las llaves de tu casa a cualquiera. Así que por favor, echad un ojo a la lista de roles prefabricados por Azure, porque seguro que encontráis uno que se ajusta a vuestras necesidades. Seguro que podéis hacer uso del principio de menor privilegio posible y tratar de evitar dar permisos a quien realmente no lo requiere. Pero cabe la posibilidad de que entre todos los roles de Azure predefinidos no encontremos el que nosotros queramos. Y para eso entran en juego los Custom Roles, roles que podemos nosotros fabricar a demanda, asignándoles permisos a demanda. Y antes de verlos hay que entender dos conceptos nuevos. El primero de ellos es el de los proveedores de recursos, que son entidades que agrupan a ciertos recursos de Azure. Por ejemplo, el proveedor de recursos Microsoft.compute agrupa a recursos como las Virtual Machines y el proveedor de recursos Microsoft.sql agrupa a recursos como las bases de datos. Luego, cada uno de estos proveedores de recursos tiene un catálogo de operaciones.
Por ejemplo, en el proveedor de recursos Microsoft.compute tenemos las operaciones tipo stop, start, create, delete, que son las acciones que podemos realizar sobre los recursos que forman parte de la familia Microsoft.compute. Y esto es lo que asignamos a los roles, esto es nuestro qué. ¿Qué operaciones de qué proveedores de recursos tiene asignado un rol? Y como los roles se asignan en el ámbito, como hemos visto, de las suscripciones, de los resource groups o de los recursos, estamos diciendo qué operaciones de qué proveedores de recursos pueden hacerse sobre los recursos de nuestra cuenta de Azure. Y para cerrar la ecuación, solo queda hablar del quién. Y el quién pueden ser nuestros usuarios del Azure Active Directory, nuestros grupos, nuestras aplicaciones que también necesitan permisos o nuestros usuarios invitados. ¿Y cómo mapeamos roles con estas entidades? Pues en el control IAM de cada uno de esos ámbitos, de cada uno de esos donde, es donde decimos qué usuarios, qué grupos, qué aplicaciones tienen asignados qué roles, que tienen permitidos qué operaciones de qué proveedores de recursos. Y con esto hemos cerrado el círculo, tenemos ya el qué, el quién y el dónde. Pero antes de terminar vamos a poner 3 ejemplos muy sencillos. Imaginemos que en el Azure Active Directory tengo el usuario PickleRick y a PickleRick le asigno el rol Owner a nivel de suscripción. Pues bien, PickleRick podría hacer todo lo que quisiera sobre todos los resource groups de todos los recursos de mi suscripción. Y ahora imaginemos que en el Azure Active Directory tengo el usuario Capitán América y al Capitán América le asigno el rol de Virtual Machine Operator sobre el resource group A, que significa que el Capi podrá parar y arrancar todas las Virtual Machines que formen parte del resource group A dentro de mi suscripción, pero solo de las Virtual Machines que formen parte de ese resource group, y no podrá realizar operaciones sobre otros recursos que no sean Virtual Machines. Y el último ejemplo, ahora imaginemos que el usuario Buzz Lightyear tiene asignado un custom role que solo le permite la operación de pausar dentro del proveedor de recursos de los Data Warehouses y que eso lo tengo asignado a nivel de recursos a un único Data Warehouse. Pues bien, Buzz Lightyear no podrá realizar ninguna otra opción que no sea pausar Data Warehouses y solo lo podrá hacer sobre el Data Warehouse al que le ha asignado el rol. No podrá operar sobre ningún otro recurso ni podrá pausar ningún otro Data Warehouse. Y con esto ya terminaba, pero vamos a hacer un resumen muy rápido de 3 cosas muy importantes. Primero, tratad de no asignar permisos siempre a nivel de suscripción. Elegir muy bien el ámbito, el recurso o el resource group. Segundo, elegir bien una estrategia de particionado por resource groups. Elegir cómo agrupáis vuestros recursos. Dadle una vuelta, dedicadle unos minutos antes de empezar a crear recursos. Y tercero, no uséis siempre owner o contributor. Tratad de acotarlo, tratad de definir bien qué roles tenéis que crear, qué roles podéis usar de entre los que tienen el catálogo Azure. Y con esto he terminado. Recordad, hacer las cosas bien lleva muy poco. Hacerlas mal puede costarnos mucho. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego.